A ver, estimados estudiantes, vamos a terminar de revisar el argumento de Bertrand Russell en contra de la existencia del conjunto universal. ¿Ya? Su tesis es la de que no existe el conjunto universal, el conjunto universo, ¿sí? El conjunto de todas las cosas. No hay el ser, lo que hay es seres, ¿sí? Bien, ahora recordemos el principio de abstracción. ¿Sí? Lo que hace es equiparar la posesión de una propiedad con la pertenencia a un conjunto. Pertenencia a un conjunto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si es que digo... A ver, este marcador es negro. ¿Sí? Aquí tengo un sujeto, aquí tengo una... Bueno, en realidad... Sí, sujeto en sentido ontológico y en sentido gramatical. ¿Sí? Aquí tengo un predicado que está representando una propiedad. ¿Sí? Estoy predicando la propiedad de ser negro de este objeto. ¿Sí? Estoy diciendo que este marcador tiene la propiedad de ser negro. Eso significa que este marcador pertenece al conjunto de las cosas negras. Y eso lo simbolizamos de esta manera. El conjunto de todos los X, ¿sabes qué? X es negro. ¿Ya? Bien. Poseer una propiedad es pertenecer a un conjunto. ¿A cuál conjunto? Al que corresponda a esa propiedad. Y esto es una equivalencia. ¿Sí? Bien. Ahora veamos cuál es el conjunto de Russell. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se define el conjunto de Russell? A ver, voy a ponerlo en pizarrón y ustedes me dicen si está bien o no. ¿Sí? El conjunto de todas las cosas, tales que X se pertenece a sí mismo. ¿Correcto o incorrecto? ¿Quiénes creen que es correcto? Alce la mano. ¿Alguien duda? Esto está mal. No es el conjunto de las cosas que se pertenecen a sí mismas, sino que no se pertenecen a sí mismas. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué conjuntos pertenecen a este conjunto de Russell. Sí, son los entes russellianos. ¿Sí? A ver, un rebaño es un conjunto de ovejas. ¿El rebaño se pertenece a sí mismo? No. Una biblioteca es un conjunto de libros. Es el conjunto de las cosas que son libros. ¿La biblioteca es un libro? No, no se pertenece a sí misma. ¿Ya? Ahora, una galaxia es el conjunto de las estrellas. ¿Pero la galaxia se pertenece a sí misma? No es un elemento de sí mismo, de ese conjunto, porque no es una estrella. ¿Sí? Entonces, les he puesto 3 ejemplos de conjuntos que pertenecen a este conjunto. Aquí está un rebaño, una biblioteca, una galaxia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Un racimo de uvas es una uva? No. ¿Una mano de guineos es un guineo? ¿Ya? ¿Un montón de dinero es dinero? Montón de dinero, es decir, billetes, monedas, ¿es dinero? No es dinero. Sí es dinero. El montón de dinero sí se pertenece a sí mismo. ¿Están de acuerdo? Es como, a ver, un montón de arena. Montón de arena. ¿Es arena? Entonces el conjunto de arena se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Estos 2 últimos ejemplos, ¿sí?
el montón de dinero y montón de arena no son entes russellianos, porque no cumplen esta propiedad, sino lo contrario. Son conjuntos que se pertenecen a sí mismos, ¿sí? Bien, entonces, se comprende de qué elementos está compuesto este conjunto russelliano. Se le simboliza con la R. Es el conjunto de todas las cosas, o si quieren, tal vez para hablar en el espíritu de Russell, el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Esta raya que le está tachando a la epsilon, ¿sí?, significa no pertenencia, ¿ya? Bien, el conjunto de las cosas que no se pertenecen a sí mismos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Si habla de si la arena pertenece a un montón de arena, también quiere decir que no entra en el conjunto russelliano. Si es que... No, pero lo que yo dije era, a ver, pongamos el conjunto A. Es el conjunto de todas las cosas tales que, a ver, X es arena. ¿Ya? Bien, ahora veamos. ¿Aquí qué está? Puede ser montones de arena. ¿Un grano de arena es arena? ¿Sí? Entonces, acá está un grano, están montones. ¿Sí? ¿La playa es arena? ¿Algunas playas son arena? Sí, tienen, no son arena. ¿Perdón? Las playas tienen, pero no son arena, porque la playa es un conjunto de masa. Bueno, dejemos si es que les... A ver... El arenero. El arenero está hecho de plástico, pero ¿qué contiene el arenero? Ya. Ahora, entonces, les he puesto aquí dos ejemplos de cuáles son los miembros que pertenecen a ese conjunto. Ahora, a ver, la arena, como sustancia, como materia, ¿pertenece a este conjunto? Ya, ¿es esto lo que me preguntó usted? Entonces, la respuesta es sí. Ahora, la pregunta que me interesa ¿es este conjunto de las cosas que son arena, este conjunto, ¿se pertenece a sí mismo? ¿El conjunto de las cosas que son arena es arena? La respuesta es sí. Entonces, A se pertenece a sí mismo. ¿Ya? Pero, ¿este conjunto A pertenece al conjunto de Russell? No. ¿Ya? Entonces, concentrémonos solamente en el conjunto de las cosas que no se pertenecen a sí mismas. ¿Ya? Y ahora hagámonos la pregunta siguiente. ¿Sí? Una vez que ya hemos comprendido qué es el conjunto de Russell, pregunto, ¿el conjunto de Russell se pertenece a sí mismo? ¿Sí o no? ¿Ya? Apliquemos el principio de tercero excluido. O se pertenece o no se pertenece, ¿sí? Entonces, dos posibilidades. ¿Ya? Si es que sí se pertenece, si R se pertenece a R, entonces, ¿sí?, es lo contrario de lo que indica esta condición. ¿Sí? Si es que este conjunto de Russell pertenece a sí mismo, entonces debe tener esta condición de que no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Por pertenecer a este conjunto, entonces es esencial que cumpla esta condición. Si es que sí se pertenece, no se pertenece. ¿Sí? Fíjense. Y ahora vamos a lo contrario. Supongamos que no se pertenece a sí mismo. ¿Ya? Si el conjunto de Russell no se pertenece a sí mismo, entonces cumple esta condición. Por lo tanto, es un elemento russelliano y pertenece al conjunto.
¿Ya? De modo que, si no se pertenece, sí se pertenece. Y, entonces, fíjense aquí qué hay. Tenemos que del sí pasamos al no y del no pasamos al sí. Entonces, de aquí tenemos que se pertenece a sí mismo, sí, solo sí, no se pertenece a sí mismo. Bicondicional. Y esto, en el bicondicional, en la lógica clásica, significa equivalencia. Da igual que pertenezca, si decimos que pertenece, no pertenece, y al revés. Esto es absurdo en la lógica clásica. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Entonces, nos hacemos... primero construimos este conjunto o descubrimos este conjunto, nos hacemos esta pregunta aparentemente inocente, aplicamos aquí, está el principio de tercero excluido, o sí o no, o pertenece o no pertenece, y a la final llegamos acá. ¿Ya? Bien, puesto que ahora razonemos por reducción al absurdo, o si quieren por modus tollens. Esto es inaceptable, ilógico, irracional. Algo tiene que haber de malo en este razonamiento. O sea, estoy yo poniendo ciertas premisas, suposiciones, que me llevan a este absurdo. Pero como esto es inaceptable, tenemos que eliminar alguna de las suposiciones. ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos reducir al absurdo? La propia pregunta está mal. Esta relación de pertenencia no se puede aplicar entre un ente y él mismo, sino que tiene que haber una jerarquía. ¿Sí? Un ente puede pertenecer a otro solamente si este segundo pertenece a un nivel superior. ¿Sí? Entonces, lo que es imposible es la autopertenencia. ¿Ya? Es decir, pone una restricción en esta, ¿sí?, autopertenencia. Eso es la raíz de este absurdo, es esta pregunta. Nada puede ser un miembro de sí mismo, sino tiene que pertenecer a un ente que esté en un nivel superior. ¿Sí? Entonces, con otras palabras, nada se pertenece a sí mismo, sino a un ente del nivel inmediato superior. Bien, entonces volvemos a algo semejante a lo que teníamos en Frege. ¿Sí? Tenemos niveles, en el más bajo tenemos individuos, en el siguiente nivel, digamos como segundo piso o planta alta, como quieran llamarles, tenemos clases o conjuntos de individuos, o si quieren clases de primer nivel. En el siguiente nivel tenemos clases de clases o conjuntos de conjuntos, ¿sí?, del nivel inferior, y así. En este nivel tenemos el conjunto de los conjuntos del nivel inmediatamente superior. Un individuo pertenece al conjunto de individuos. El conjunto de individuos puede ser un miembro, un elemento del conjunto de los individuos, y así al infinito. Pero, le puse con flecha verde, pero lo que no es posible es que una clase de individuos se pertenezca a sí mismo.
esto es lo que da lugar a la paradoja, y es ilógico. No hay cómo. Acá igual, la clase de las clases de los individuos no puede ser un conjunto de sí mismo. Nuevamente, Tacho está con rojo. ¿Ya? Eso es lo que se llama una desnivelación categorial. ¿Sí? Esa es la solución de esta paradoja, la desnivelación. ¿Sí? A ver, la solución es desnivelar. ¿Sí? Desnivelar las entidades, ponerlas en pisos, en estratos, en capas, de modo que una entidad solo puede pertenecer a la que está inmediatamente por encima de esta jerarquía. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que esto es un sinsentido, es porque esta pregunta misma no tiene sentido. No podemos hacernos esta pregunta, ¿sí? Ni afirmativa ni negativamente. Ambas respuestas son absurdas, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros aplicamos este razonamiento al conjunto de los seres, ¿sí? Pongamos el conjunto S. Es el conjunto tal que, de todas las cosas tales que X es un ser. ¿Ya? X es un ente. ¿Ya? Y a eso le llamamos el ser. Si quieren ustedes, el conjunto universal. ¿Sí? Pongamos más bien la U. U de universo. El universo entendido como el conjunto de todos los seres, lo que está aquí. ¿Ya? Ahora, preguntémonos, ¿el conjunto universo es un elemento de ese conjunto? ¿U se pertenece a sí mismo? Al modo de Bertrand Russell. A ver, esa respuesta es incorrecta. No. La respuesta no es negativa, no es la negación. ¿Eh? El conjunto universo se pertenece a sí mismo. Es un elemento más que entra dentro de esto. Este conjunto es un ser y por lo tanto un miembro de sí mismo. Entonces, si quieren ustedes, a ver, las dos opciones son, posibles dos opciones son estas. ¿Qué piensa Bertrand Russell con respecto a esta pregunta? Apliquen el razonamiento anterior. No. ¿Qué es lo absurdo? A ver, un ratito, solamente. Correcto. No puedo responder porque voy a caer en esta contradicción. A ver. La tendencia es que, perdón, hago quizás una corrección. Paulito se dijo que no, ¿verdad? Por ahí va Bertrand Russell. No se pertenece. Pero hay que entenderlo. El conjunto universo, nos imaginamos, debería estar como si fuera en el tope de esta desnivelación. ¿Y él se pertenece a sí mismo? No, debería pertenecer a uno que esté inmediatamente superior a él, si es que lo hay, pero no. ¿Sí? Entonces, con esto termino. En sentido estricto, la pregunta no tiene respuesta. Pero si hubiera que escoger entre la afirmación o la negación, la respuesta es no. ¿Sí? Porque caemos en este problema de aquí. ¿Sí? Gracias.